Alabado sea tu nombre. Hermanos, que Dios les bendiga. Alabado sea tu nombre. Vamos a presentar la lección del día de hoy, del 18 de noviembre, titulada Los atributos de Dios. Alabado sea tu nombre. Se pueden sentar, hermanos. Alabado sea tu nombre. Verdad central, nuestro amoroso Dios es fiel y rico en misericordia. Versículo clave lo tienen identificado en el libro de los Salmos, en el capítulo 36, verso 7. Y la palabra en una exclamación dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Alabado sea tu nombre. Sabemos que, pues, le han dado el título de los atributos de Dios. Todos entendemos, la palabra dice que no hay excusa porque todos debemos conocer desde un principio, porque desde la creación de Dios, cuando Dios ha creado a la raza, a la civilización humana, ha hablado con testigos y evidencias. Por lo tanto, no hay excusas. Y todos podemos resumir que todos esos atributos que tiene Dios se pueden fundamentar en el amor hacia toda su creación. Vamos a comenzar, porque debemos entender que Dios no está sujeto a limitaciones del tiempo, ni siquiera tampoco al conocimiento humano de la sabiduría terrenal. Eso nos coloca a nosotros de que todo el tiempo dependemos de Dios. Si no es por Dios, no podemos hacer nada, no podemos movernos, no podemos respirar, absolutamente nada. Somos incapaces porque no somos nadie. Si Dios no nos da ese regalo de vida, porque Dios es el dador y nos da vida. Y a través de la lección, porque nosotros tenemos vida a través de su amado Hijo Jesucristo. Y sin Cristo, no te vista que no vas. Si no confesamos a Jesucristo, como dicen las Escrituras, podemos conquistar el mundo, podemos predicar en el mundo y podemos perdernos. Porque si no conocemos esa verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado, nacido de mujer, en este caso su madre llamada María, crecido entre los hombres, visto, convivió con evidencias, arrestado injustamente, enjuiciado y sentenciado a una muerte del sacrificio, donde fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esa es la fe que Dios demanda de nosotros. Podemos conquistar el mundo, podemos hablar al mundo, y si no aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado y que hoy está sentado a la mano derecha, podemos fallar, podemos perdernos. Por eso es que hay que orar y buscar la revelación, porque la palabra es clara. En Romano capítulo 8, verso 11, dice que Él vivificará nuestros cuerpos por medio de la resurrección de Cristo. Vamos a comenzar en el libro de Efesios capítulo 2, 4. Acuérdense que Dios no está sujeto a las limitaciones del tiempo y a la ignorancia de la sabiduría humana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y sabemos que por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios está en control a todo tiempo. No se mueve nada sin la voluntad y sin el poder y sin el permiso de Él. Juan 3:16, la escritura que remonta sobre los montes, sobre la faz de la tierra y sobre todo el propósito de ese plan de Dios. Y el que no cree esa verdad se pierde. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra de Dios. No podemos creer en las opiniones del hombre. Tenemos que creer en la palabra de Dios. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Porque la palabra dice en Efesios 3 que ese misterio estaba escondido desde un principio. Mire lo que dice en Efesios 3:9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, ¿cómo podemos crecer si no escudriñamos las palabras? Si no aprendemos. Tenemos que estudiar y nos tienen que enseñar. Pero el que nos enseña es el Espíritu Santo. Y Dios ha permitido a hombres tener esa bendición. Pero si no aprendemos la palabra de Dios, vamos a menguar. Si usted trabaja por 2 horas, trabaja por 2. Trabaja por 20, trabaja por 20 y cobra por 20. Si trabaja por 40, que es un tiempo supuestamente terrenal usado en esta nación, pues cobra por las 40 horas. Pero no piensen que van a crecer sin haber venido a las clases. Yo en ningún momento obtuve un certificado o un diploma sin haber atendido las clases. Pienso yo, si eso es lo secular, imagínense en lo espiritual. Alabado sea tu nombre. Tenemos que poner de nuestra parte. En Deuteronomio 29:29 la palabra dice que los secretos de Dios son secretos de Dios, pero los que son revelados al hombre son revelados para nuestra edificación, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ver esa verdad y no tengamos excusas. Colosenses, capítulo 1, verso 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dijo toda plenitud. Así como es el Padre, así es el Hijo. Y así como es el Hijo, así es el Padre.
no hay excepción. Si usted no puede ver esa realidad y si Dios no le ha podido revelar por su dureza de corazón, hermano, tenga cuidado, porque algún problema hay, alguna raíz de amargura, alguna raíz de rebelión hay en su corazón. Y todos estamos en la misma barca. Pero eso son verdades escritas por hombres que fueron escogidos por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. A través de las generaciones, los exégetas y los teólogos han cambiado la palabra. Los exégetas vienen con sus opiniones. Los teólogos tratan de decir que 2 más 2 son 5. Por eso a la única que tenemos que confiar es en la palabra de Dios. Porque yo puedo decir lo que digo, pero ustedes tienen ese derecho de retar lo que yo diga, o cualquier hombre de Dios. Y no usar las técnicas de hombres para cambiar y confundir a los hermanos. Porque todos somos responsables, todos vamos a responder en el día del gran juicio. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, repito, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ustedes ven que Dios tenía ese plan para reconciliar no solamente la tierra, sino todo el universo. Porque ustedes saben que la caída de los ángeles ya habían caído antes de la creación de los hombres, de la raza humana, de la civilización humana. Ya los ángeles y Satanás habían sido lanzados del cielo, del Edén. Por lo tanto, necesitaban reconciliarse, y por eso es que ustedes ven que en Efesios capítulo 3, 9 y 10 dice que todas esas esferas celestiales están aprendiendo ¿de quién? De la iglesia, porque Dios, fue el propósito de Dios y el amor de Dios de revelarle esta verdad a los hombres. Por eso es que los hombres somos privilegiados, por eso se nos exige una rectitud, andar como la luz, y por eso Dios entregó a su Hijo por ese amor hacia nosotros, para que nosotros seamos herederos, coherederos con Cristo, de esa gran salvación, de esas grandes riquezas celestiales, que podamos ver y entender. Pero si Dios no nos revela esos misterios, pues no lo podemos ver. Podemos ver en la tierra común, en la ciencia de la medicina, algo normal. Por ejemplo, hay mujeres que quedan embarazadas por un proceso artificial, ¿verdad? ¿Ah? Sin embargo, nos inventamos muchas opiniones de quién es Cristo, quién es Jesús. Pero allá ustedes, con Dios, y yo con Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad, y por eso nos ha dado el libre albedrío. No podemos coger y pasar de cuenta y decir, no, yo no sabía. La palabra dice que no hay excusas. Filipenses 2:9. Todos lo conocemos aquí, pero para aquellos hermanos que escuchan allá afuera, debemos entender que todo lo que se dice debe ser a través de la Biblia. No son emociones humanas ni opiniones, donde muchos de nosotros pues somos diferentes. Pero cuando tiene que ver con la palabra de Dios y con la salvación del ser humano, tenemos que tener cuidado. Una cosa es tratar con la salvación de todo ser humano, porque es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? De que hay un solo Dios y un solo mediador entre Él y los hombres, su amado Hijo Jesucristo para justicia. Si no podemos ver esa verdad,
tenemos problemas. Tenemos una ceguera espiritual, donde dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4:4, que es el propósito del Dios con letra minúscula de esta esfera, de este planeta, de cegar el entendimiento, los ojos de los incrédulos, porque hay más incrédulos dentro de la iglesia que afuera, porque he mencionado y repito, afuera no hay incrédulos, porque no conocen. Si conoces y no crees, entonces eres incrédulo. Es fácil de entender. Por eso es todo aquel hermano que rechaza una verdad bíblica, entonces es incrédulo, porque no cree lo que dice la palabra de Dios. Yo no le puedo exigir a alguien allá afuera que no ha conocido. Es imposible. Es como cuando un niño no sabe que una plancha, si la toca, quema, hasta que no la quema, hasta que no la toca. Si la toca, ahora sabe que está caliente y quema. Y si lo dejo mucho tiempo, me deja marcado. Y puedo perder hasta mi dedo. ¿Verdad que sí? Son pruebas. Filipenses 2:9 dice, por cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Si Dios no está pidiendo de nosotros que conquistemos al mundo, que le demos comida a los hambrientos, pues seguro son hombres, son bonitas, ¿verdad? Solamente demanda de nosotros que creamos quién es Jesucristo, que es el mismo que aquellos que convivieron y lo enjuiciaron y lo crucificaron. Nosotros no estamos en contra de ti por las cosas que tú haces, aunque hacía milagros en los sábados, ¿verdad? Estamos en contra de ti porque tú te haces llamar el Hijo de Dios. Y lo veremos a través de las Escrituras, ¿verdad? Porque todo lo que se dice se debe probar por las Escrituras. Porque volvemos a decir, nosotros los hombres nos podemos confundir. Y de tal manera podemos cometer muchos errores. Alabado sea tu nombre. Miren en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2:9, miren lo que dice. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alabado sea tu nombre. Y la palabra dice en Génesis 1:26, se le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra dice que vino Cristo para romper y aclarar y abrir ese gran testamento, la palabra de Dios, para que entonces nosotros pudiéramos ver por medio de la revelación quién es Cristo. Cristo dice la palabra, y lo veremos a través de la Biblia, que es el Hijo engendrado, y en castellano, engendrado quiere decir de un idioma secular que tiene que nacer en carne, porque nada engendrado no es físico. Acuérdense que las limitaciones de Dios no existen. Dios no tiene limitaciones. Que nosotros no las conozcamos, que no conozcamos esos misterios, como dije anteriormente, es otro tema. Pero Dios no las revela. Por eso es que ustedes ven que el dolor de aquel que conoce la palabra de Dios y entiende el principio de la palabra y el fin, tiene misericordia con su prójimo, porque la palabra dice que todo aquel que se pierda
No solamente será transformado en gusano, Isaías 66:24, enjuiciado y lanzado al lago de fuego. Y si decimos que amamos a nuestro prójimo, tenemos que reconocer que es una verdad, y nadie, pienso yo, que quiere ese final, y menos para sus seres queridos. Poniendo un poquito de egoísmo, porque debe ser nuestro amor para todo el mundo, pero como a veces somos un poquito egoístas, por naturaleza humana, por la carne humana, pues entonces queremos lo nuestro, queremos lo mejor para los nuestros. No es así. Posiblemente me equivoco, posiblemente pienso, pero la palabra dice que no hay nadie perfecto. Posiblemente entonces no me equivoco, porque a veces somos egoístas sin darnos cuenta. Aquí mismo somos egoístas. Cuando hay una clase y el líder de esta congregación, el pastor de esta congregación, sabemos que hay un tiempo escogido para que otros a través del mundo, a través de ese internet, puedan escuchar palabra de Dios, se enseña la palabra y se coja el tiempo adecuado para llenar ese espacio de esa cassette o de ese CD o como le quiera llamar, para que aquellos que escuchan, porque nosotros bienaventurados, nosotros hemos aprendido. O sea, el que haya venido aquí, digo yo, personalmente yo, puede considerarse que tiene un doctorado o una cátedra en religión, si quieren hablar de eso. Porque digo yo también, no sé allá afuera, porque allá afuera se confunde mucho. Allá afuera yo tengo que defender la verdad en muchas ocasiones, con teólogos, con exégetas, con aquellos que tienen unos títulos posiblemente comprados. Hay que decir la verdad, porque la palabra de Dios no se compra, se gana, se recibe por el sacrificio, y todos vamos creciendo. Pero he mencionado que no podemos desviarnos antes de tiempo, porque es bien peligroso, porque el enemigo está a disposición de destruir al ser humano y nos puede confundir en cualquier momento. Si no sabe nadar, no se lance a nadar. Juan capítulo 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo se ha sometido desde antes del día 1 al Padre. Cristo se ha sometido y se somete. Y nosotros, pues, se nos hace bien difícil porque estamos peleando con cosas espirituales. La palabra en el capítulo 5, del 19 al 23, ustedes saben, ahí está la autoridad y todo el poder que tiene Cristo. Porque el Padre se la ha dado a Jesucristo, ¿verdad que sí? Dice, porque en el 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios y Jesucristo, por ser su Hijo, tiene esa autoridad y tiene esa deidad del Padre que puede dar vida.
Alabado sea tu nombre. Porque la recibió del Padre, lo dice Cristo bien claro. La recibió del Padre. Porque todo aquel que cree que Cristo vino aquí como un superhéroe, que Cristo es algo diferente, no, hermanos. Jesucristo vino aquí como un hombre como usted y yo, para poder pasar esos exámenes, para poder crecer. Le dio frío, le dio hambre, como a todo ser humano. Por eso las evidencias están ahí. ¿Cómo nosotros nos podemos atrever, pensar? Y cuando digo nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, del cuerpo ya, cuando la palabra es clara. ¿Cómo nosotros podemos venir a inventar castillos en el aire? Hay una responsabilidad grande y ustedes y nosotros y yo, todos somos responsables de lo que decimos. El hombre es dueño de lo que calla, culpable de lo que habla. Por eso hay que tener cuidado. Y a veces usted dirá, Dios, el coraje, un coraje bíblico, porque hay que levantar y izar banderas, porque hay muchos abusadores, hay muchos que cambian la palabra de Dios por falta de madurez. ¿Por qué por falta de madurez? Porque no es intencional. Pero deben crecer. Es imposible que yo me levante, me pare frente a una clase de constitución o a enseñar leyes constitucionales si no sé, o si no sé agricultura o no sé electricidad. Cualquier sea la clase, yo debo estar capacitado para hacerlo. Mateo 17:5. Ustedes saben que ahí está la transfiguración. Cuando Cristo se transfigura para que ellos puedan ver ese cambio de la materia, ese cuerpo corporal al cuerpo celestial. Porque volvemos a decir, para Dios, al igual que su Hijo, no hay limitaciones. Y ustedes saben que ahí como testigos estaban ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Se le presentan los dos, Moisés y Isaías. Entonces, ¿qué dice? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Una directriz directa que hay que escuchar a Jesucristo. Por eso Jesucristo dice en Juan capítulo 12, 44, especialmente en el 48, dice, yo no les juzgo la palabra, porque él la ha hablado. Dice la palabra en Juan capítulo 1, ¿verdad? El verbo se hizo carne. Y esa es la palabra de Dios, encarnada en Jesucristo. ¿Cómo podemos cambiarla? ¿Cómo podemos decir que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, seguro que son tres en uno, una Trinidad? Definitivamente. Como también cuando Él habla que todos nos une en espíritu, todos somos uno. Pero nuestra responsabilidad no es enseñar aquí gramática o leyes morales. Esas responsabilidades son en las instituciones allá afuera, y una de las instituciones más importantes se llama la familia. Ahí es que se deben aprender esas cosas. La gramática, pues ok, si se usa la preposición con o el o para, tengan cuidado cuando lean, porque hay mucha confusión, porque a través de las traducciones, de las interpretaciones estas de la palabra de Dios, se han invertido muchas cositas. Y hay que saber cuando se usa él para el Padre, y hay que saber cuando se usa él para el Hijo. Alabado sea tu nombre. Tengan cuidado con la gramática y con aquellos que están enseñando que ni siquiera dominan su idioma natal.
y están enseñando. Alabado sea tu nombre. En lo secular, dentro de la iglesia. Creo que se llaman ¿qué? Institutos, algo así. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué más evidencias que esas? ¿Verdad que sí? Yo pienso que está bien, claro. Allá en Juan 29, 1:29, con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando él lee, miren lo que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. No está hablando que fue primero que yo físicamente. Por eso hay que escudriñar. Porque no fue hasta el nacimiento virginal que Dios le presenta al universo a su Hijo Jesucristo. No antes se le conocía. Y eso es bíblico. Eso está puesto, escrito en la palabra de Dios. Que no la usemos, que no la veamos, que no la queramos aceptar, es otro tema. Pero acuérdense que la salvación viene por el oír. Tenemos que tener esa fe. ¿Y esa fe cuál es? Que Dios tiene el poder ¿de qué? De resucitar a los muertos, resucitando a Jesucristo de entre los muertos. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que Dios demanda en nosotros. Que creamos esa verdad. Y para poder creer esa verdad tenemos que reconocer que Cristo nació en carne, engendrado del Padre. Alabado sea tu nombre. Juan, mencioné Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Alabado sea tu nombre. Juan capítulo 10, verso 36, en forma de pregunta, dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decéis: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Alabado sea tu nombre. ¿O no es el Espíritu Santo prometido desde allá en Génesis a Abraham? ¿Se acuerdan? El pacto eterno, el nuevo nacer. 17 Génesis, verso 19, si no me equivoco, por ahí el pacto. Donde Dios le hace esa promesa a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Y estamos hablando de las naciones porque dentro de todas las naciones hay dos pueblos, el salvo y el no salvo. Dos pueblos, el salvo y no salvo. Por eso es todos aquellos que vuelven a nacer del Espíritu, entran a la familia de Dios como hijos espirituales y Dios se convierte el Padre de los espíritus, porque Dios es el Padre de los espíritus, ¿verdad? Por ahí dicen que Dios es espíritu, pues seguro, la palabra nos dice, somos una Trinidad.
somos trinos. Nosotros somos espíritu también, ¿verdad? Todos sabemos que somos espíritu. Tenemos cuerpo y alma y espíritu. Las evidencias están bien establecidas. Dios con un cuerpo celestial, como también Cristo, y Cristo, ¿se acuerdan en 24:39 cuando le dice a los discípulos, toquen y miren y vean que yo no soy un fantasma, yo soy real? Toquen, miren, y lo que ellos vieron ahí, como dice en la palabra 24:39, es lo mismo que ellos van a ver cuando Cristo venga, o sea, cuando Cristo se manifieste, perdón, porque la venida de Cristo y la manifestación son dos eventos diferentes. Cristo viene al principio de la gran tribulación, en el rapto, y la manifestación al final, después de esa gran catástrofe. No, porque acuérdense, no se dejen llevar del fin del mundo, eso no existe. Eso es un proceso, hay diferentes fines, pero volvemos al lenguaje, a la lengua, cómo usamos esos términos. Alabado sea tu nombre. Estos términos van por etapas. Cada periodo tiene un fin. Pero acuérdense que después del futuro viene la eternidad. Por eso es que Dios no tiene tiempo. Para Dios no hay tiempo. Juan 9:29, en aquel milagro, ¿verdad? Que estos fariseos, estos escribas, siempre incrédulos, duros de corazón. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, ambas cosas, ojos terrenales y ojos espirituales. Porque ya el ciego vio ese gran milagro. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ustedes saben que en Juan 6:29 dice que hay que creer en Jesucristo. Que Jesucristo, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que Jesucristo es ¿quién? El Señor, Hijo de Dios, enviado para nuestra salvación, para reconciliarnos, porque es por medio de la sangre en la cruz que Él nos reconcilia, porque es un plan y estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Primera de Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús Señor, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ustedes se preguntarán, pero hay mucha gente que llaman a Jesucristo Señor y hablan de Jesucristo. Pues seguro, la confusión existe. No todo lo que brilla es oro. ¿Verdad que hay que probar? Por eso hay que tener cuidado. Ustedes van a ver por ahí religiones que hablan de Jesucristo. Ustedes van a ver hermanos dentro de nuestras congregaciones que hablan de Jesucristo. La pregunta y la observación que tenemos que hacernos es si hablan de Jesucristo como está establecido en su santa palabra. Por eso es que ustedes dirán, adiós, tantas iglesias y más problemas, más pecados. Pues seguro, porque no hemos crecido, no hemos madurado en la palabra, entonces no entendemos el plan y el propósito de Dios. Y entonces nos vamos descuidando y dentro de ese descuido comienzan las malas costumbres, los malos hábitos, a tal manera que podemos desviarnos, podemos enfriarnos. Por eso hay que observarnos a nosotros. La palabra dice que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Primera de Corintios 31. Alabado sea tu nombre. Tenemos que alcanzar esa madurez y seguir peleando esa batalla de la fe. Porque si no, nos pueden robar esa bendición. Alabado sea tu nombre. Primera de Juan
capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sin ese puente de la revelación, el Espíritu Santo, nosotros no podemos ver esa verdad. Nosotros no podemos aceptar con los ojos espirituales qué es lo que la palabra demanda de nosotros que tengamos que creer. Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por eso es que ustedes ven que en ese verso en muchas Biblias cambia y excluyen y no mencionan el Hijo engendrado. ¿Por qué? Porque es el plan y propósito de convertir y a través de esa evolución del lenguaje seguir quitando a Cristo del panorama de nuestras vidas. Porque nosotros pensamos, como Dios tiene todo en control, todas las acciones, todo lo que vemos, todo lo que nos pasa es para nuestro crecimiento. Y tenemos que dar gracias por ellos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando esas situaciones suceden, que cambian el idioma, tenemos que escudriñar, porque posiblemente ya usted conoce esa verdad, pero el que viene detrás de usted no conoce esa verdad. Y el que lee ya no ve que habla de un Cristo engendrado, habla de un Hijo de Dios. Y todos, por supuesto, somos hijos espirituales de Dios, pero unigénito, engendrado de Dios, Jesucristo, hombre. ¿Ves? Por eso es fácil de que la apostasía confunda a la iglesia, porque es palabra de Dios, porque nuestra dureza ha sido la que ha desarrollado y ha creado de que podamos caer en esas trampas. Tenemos que tener cuidado. Juan, capítulo 20, verso 30. Dice la palabra que Jesús hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ve que a través de la Biblia todo cae en su posición que Dios quiere que caiga. No hay manera que podamos rechazar y negar a Cristo como el Hijo de Dios, engendrado, nacido, criado, como cualquiera de nosotros. Que sí, que tenía protección angelical, seguro, si era el Hijo de Dios, y Dios tenía que protegerlos con un plan y propósito. Pero toda esa protección, cuando llegó este día en el Calvario, piensen ustedes, cuánto dolor y qué experiencia recibió Jesucristo, porque pagó por todo el pecado universal,
Y repito, Él vino a reconciliar cielo, tierra y debajo para aquellos que ya habían bajado. No hay excusa. Decimos que Cristo es primero en nosotros, que Dios es primero en nosotros. Tenemos que vivir con acciones lo que decimos, porque los peores enemigos alrededor de nosotros son los inconversos que están observando en nosotros. ¿Cómo el hermano puede decir que Dios es el primero, pero mira todo lo que hace negativo? ¿Cómo podemos decir que la hermana y etcétera, etcétera? ¿Cómo yo puedo decir a mis hijos que Cristo es primero, pero entonces me voy a fiestar? O voy allá, voy acá. Tenemos que enviar un mensaje. Y no es que eso sea pecado. Estamos hablando de que nosotros tenemos que comenzarnos a disciplinar, a aprender a decir, o mejor a callar. Porque entonces enviamos un mensaje de doble mensaje. Entonces somos personas de doble ánimo. Hay un refrán que dice, no sé, por ahí, te peinas o te haces rolo, quiere decir que te tienes que decidir. ¿Cómo podemos crecer? Por ejemplo, mire, yo he dicho anteriormente en muchas ocasiones que sería un privilegio que aquí hubieran muchos líderes del llamado Valle de la Huela aquí aprendiendo la palabra de Dios, porque aquí se aprende la palabra de Dios y no es idolatría, porque cada uno en su sitio, en su lugar. Hermanos, yo camino, visito congregaciones, me socializo, me codeo, como dicen en el idioma ese, con la crema, que llaman la crema, crema secular y crema supuestamente eclesiástica. Y siguen, es lo mismo. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, estamos en el mismo bote. Por eso no podemos apuntar a aquellos que están allá afuera, ni a los que están adentro. Estamos todos en la misma barca. Pero lo que podemos decir es mejor callar, si no vamos a actuar y hacer lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 7, 16, la palabra dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Eso quiere decir que si no era de él, tenía que venir de alguna parte, ¿verdad? En este caso, ¿de quién? Del Padre, ¿verdad? Sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia.